Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? El Señor Jesús los bendiga, los guarde y los proteja en esta hermosa tarde. Dios es bueno, muy bueno. Gracias por estar con nosotros. Mi hermano Gustavo tampoco nos puede acompañar esta semana. Sigue muy enfermo. Eh, no sé si fue el polen por el trabajo o qué, pero ya está con la voz muy mermada. Entonces sigamos orando por Gustavito. Hoy hablé con él y la verdad no podía. Estaba tomando medicamento y la voz no le ayuda para poder grabar. Entonces esperemos que Dios permita la sanidad de mi hermano Gustavo para que la semana entrante pueda estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros pues vamos a estar acá compartiendo, como siempre, la palabra del Señor. Dios es bueno, como siempre les digo, para siempre son sus misericordias. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por todo. Vamos a orar antes de empezar este programa que va a ser de mucha bendición, yo sé que sí. Vamos a orar, ahí donde estén cada uno de ustedes. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre celestial. Gracias por todo lo que nos permites. Gracias por esta semana de vida que nos diste. Gracias por la salud, por el empleo, por todo. Y aún si no tuviéramos empleo, al menos gracias por la vida, Señor, porque hemos siempre sabido que dependemos de ti. Háblanos en esta tarde, en esta noche, para que seas tú hablando, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos y nosotros esperando aprender un poco de tu palabra. Te bendigo, te amo, Señor, por encima de todas las cosas. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Un saludo a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que haya sido, como les dije ahorita, una semana muy bendecida, que el Señor Jesús los haya guardado, que permita que todo esté bien. A las personas que están enfermas, hoy este mensaje va muy enfocado como a eso, no a los enfermos, no solo a los enfermos, sino a los que en una u otra ocasión hemos pasado por esto, nos hemos sentido así y enseguida van a saber de qué se trata. Entonces el Señor pues nos hable hoy, bendiciendo a Venezuela. Sé la situación que está pasando, sigo muy de cerca toda la situación en el ámbito político. Señor Igor, hermana Agnes, yo sé que Xiomara, toda la familia de mi hermano Gustavo están allá y seguimos orando. Créanme que oramos mucho por Venezuela, oramos porque la situación se mejore, no en de la de Colombia, que tampoco es que esté muy buena que digamos, pero bueno, y acá ni hablar, es por todas partes, pero Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Un saludo a todos ustedes, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias porque cada semana sé que escuchan el programa, gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que internamente nos dicen. Y bueno, vamos a compartir la palabra de hoy. El título de hoy titula: Aunque todo se ha acabado, en Cristo Jesús tenemos esperanza. Este es un mensaje de mucha esperanza. Hay muchas veces en la vida en que llegan momentos en que creemos que ya todo se acabó, que ya es el fin, que ya todo está muerto, que ya no hay posibilidades de nada, que después de esta no nos vamos a levantar, que uno preferiría morirse muchas veces a seguir, etcétera. Eso es cuando nos suceden cosas que literalmente el Señor permite que vivamos, pero que son tan duras para uno que uno cree que ya de ahí no hay más posibilidades, que de ahí para allá no hay ninguna otra cosa para hacer, que ese es el fin, game over, esto se acabó, empaque y vamos, nos dirían en Colombia. Pero no es así y ahorita vamos a ver por qué. Cuando uno ve que no existe la más mínima posibilidad de que las cosas como que mejoren, de que todo esto se recupere, cuando ya no hay una opción, porque lo creemos así y porque quizás mucha gente nos lo ha dicho así, ya entréguese que ya no hay nada que hacer, ya esto es lo último. Dios no es así, con Dios no es así, con Dios es siempre esperanza, siempre hay esperanza y siempre va a haber esperanza en Él, así las cosas no se vean por dónde, en Él siempre va a haber esperanza. Entonces hoy vamos a leer, nos vamos a ir al Antiguo Testamento,
no hemos leído este personaje en la Biblia, en el programa, pero hoy llegó el día de leer de él y nos va a enseñar algo que yo sé que ustedes quizás lo han escuchado, y si no lo han escuchado hoy lo vamos a estudiar un poquito y lo vamos a llevar a buen término. Y buen término es que podamos aprender de esto, de este pasaje, porque muchas veces yo sé que en la escuela dominical y en las iglesias nos han predicado de él, pero hoy quiero que lo veamos con ojos nuevos, que veamos como con lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos, con la esperanza que trae este mensaje, porque es un mensaje de mucha esperanza. Entonces acompáñenme o escúchenme ahí en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 39, versículos del 1 al 14. Y esto dice así. Versículos del 1 al 14. Espérenme un momentico. Acá, ahí está. Entonces dice: La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver los huesos que cubrían el valle, que estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios de estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Y así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios, espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y yo profeticé tal como me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado y ya no tendremos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor tu Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayan sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. El valle de los huesos secos. Ese es el apartado que acabamos de leer, o que acabo de leer. Y se me vienen dos preguntas antes de empezar a explicar, y las anoté para que no se me olvidara. La primera: ¿sientes que tu vida no tiene esperanza? Y la segunda: ¿piensas que no tienes posibilidades? Yo sé que mucha gente está así. Lo sé, porque este mensaje fue creado por alguien que yo sé que está así. Por alguien que lleva años batallando con algo que le da dificultad. Y sé que ese alguien, que no voy a decir su nombre, obviamente, intentó quitarse la vida. Por eso llegó este mensaje. Yo le estaba diciendo al Señor: ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que comparta? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué nos quieres enseñar? Y me llevó a esto, al valle de los huesos secos. Muchas veces nos hemos sentido así. Le repito, usted siente que no tiene esperanza. Yo he sentido eso. Si le soy sincero, yo he sentido que no tengo esperanza. Yo no soy el más espiritual, ni me voy a hacer el más espiritual. Créame, el que le está hablando a ustedes es una persona con un cúmulo de errores infinitos. Puedo pecar por muchas maneras. Quizás trato de pecar lo menos de obra,
de eso es lo que trato menos, pero en el pensamiento, con las rabias, con muchas cosas, con el genio, con muchas cosas. Pero si hay algo que tengo es esperanza. Independientemente de lo que suceda, de lo que pase, de lo que digan, están los amigos haciendo su serenata. El Señor nos lo manda. Independientemente de la situación que tengamos o que tenga, siempre he tenido esperanza y siempre he creído. Y siempre creo que hay posibilidades. Siempre creo que hay posibilidades en todo. Entonces vamos a ir mirando qué es lo que pasó en todo este capítulo, en toda esta parte. Dice que el profeta Ezequías era el profeta de Israel, pero estaban esclavos en Babilonia en ese tiempo. Entonces el Señor se le aparecía muchas veces al profeta y le mostraba en visiones para que el profeta le transmitiera al pueblo de Israel. Eso era lo que hacía el profeta Ezequías, y eso era lo que en el tiempo de los profetas pasaba. La voz de Jehová llegaba al profeta y el profeta le decía a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos. Entonces ahora viene esta visión al profeta. Entonces dice el profeta que va, y entonces llega y ve un valle, muchos huesos secos. Dice en el versículo 1, la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo tuve la posibilidad, como les he dicho a ustedes mucho, de trabajar en una funeraria en Colombia, de trabajar con la muerte, por decirlo así, que es lo que es ir a levantar muertos. Y también después de que ya llevan un tiempo, en mi país son 4 años y hay que retirar los muertos, entonces no hay sino huesos. Yo sé qué es eso. Y sacar esos huesos para ya después llevarlo a que los cremen y los vuelvan polvo. Esos son huesos secos, están secos. No hay nada, la carne se va, todo se va. Entonces Ezequiel pasa por un valle donde dice que hay muchos huesos secos. Yo me imagino, en la imaginación, y ustedes también háganlo, ver un valle así llenísimo de puro hueso. Uno que piensa, aquí no hay sino muerte. ¿Qué esperanza va a haber ahí? Ninguna. ¿Qué esperanza va a haber donde usted no ve sino huesos secos? Ninguna. Otra muy distinta, si usted va a un parque y un montón de niños jugando, jóvenes riéndose, adultos riéndose, esto, ¿usted qué piensa? Vida. Pero si usted ve huesos secos, aquí no hay vida, hay muerte. Y eso fue lo que pensó. Entonces me hizo pasearme entre ellos, dice en el versículo 2, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban secos y eran muchos. Entonces él me dijo, hijo de hombre, acá viene una pregunta, y la pregunta es, la primera, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? O sea, el Señor le pregunta, Jehová le pregunta a Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Usted qué cree? Si le hicieran esa pregunta a usted, no con respecto a los huesos, sino con respecto a su situación, con respecto a lo que usted está pasando, con respecto a lo que usted está viviendo, con respecto a lo que usted no tiene esperanza. Si le dijeran algo de eso, ¿usted qué diría? Usted diría, si le dijeran, ¿podrá darle vida? Lo que dijo el Señor, ¿podrán revivir esos huesos? ¿Podrá revivir el problema? ¿Podrá salir de ahí? ¿Hay esperanza? Y la respuesta de Ezequiel fue fenomenal. Y yo contesté, dice, Señor y Dios, tú lo sabes. O sea, ¿qué nos enseña esto? Ante la circunstancia, ante la dificultad, ante lo que muchos dicen que no. Porque es que, ¿qué es lo primero que pasa cuando uno está enfermo? Cuando llega una enfermedad grave, respetando, valorando, admirando, queriendo mucho a los médicos, ¿qué es lo primero que me dicen? No, ya no hay nada que hacer. Es una manera muy romántica, pues, por demás. Pero casi siempre vienen y dicen eso, vienen y cortan las esperanzas, ¿o no? Pues así pasa. Entonces, lo que está diciendo el Señor, lo que está diciendo Ezequiel, con esta respuesta es, Señor Dios, tú lo sabes. Ante tu dificultad, ante tu problema, tu enfermedad, tu adversidad, tu situación, tu crisis, tu desierto, tu valle de los huesos secos, Señor, mi Dios, solo tú sabes qué va a pasar con esto.
Si estos huesos van a revivir, solo tú lo sabes. Si de esto voy a salir, solo tú lo sabes. Él lo sabe. Ni el del frente, ni el del lado, ni el de atrás, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu padre, ni tu madre. Nadie, solo Él, sabe si vas a salir de donde estás. Nadie más. Nadie más lo sabe. Y entonces, continuamos ahí, cuando dice, y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces Él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. Profetiza sobre estos huesos y diles. Pregunta. ¿Usted le ha profetizado a su crisis? ¿A su desierto? ¿A su enfermedad? ¿Lo ha hecho? Hágalo. Porque eso es lo que le mandó a hacer el Señor a Ezequiel. Y Ezequiel dice, y le dijo el Señor, y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios de estos huesos. O sea, Él es el Señor, Dios y dueño de lo que nos está sucediendo. Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él tiene la facultad, Él tiene todo, absolutamente todo, para sacarte de donde estás. Las esperanzas no se pueden perder. Profetizarle a eso es decirle, puede que me digan que esto no se va a dar, puede que me digan que esto no va a salir, puede que digan que mi hijo se va a morir por esto, que mi hijo no va a cambiar, que mi esposo es así. Pueden decir lo que quieran. Señor Dios, solo tú lo sabes. ¿Sabiendo? Entonces, cuando uno le profetiza a esos huesos secos que tipifican la dificultad por la que estamos pasando, porque están pasando, entonces le dice el profetiza y mire lo que dice que le diga, que aquí es donde a lo que tenemos que ir. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. ¿Hará entrar qué? Espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Porque también nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios mora con nosotros. Entonces, cuando hay vida, el Espíritu mora. Por grande que sea la dificultad, por demasiado fuerte que sea el problema, por difícil que se vea, el Espíritu va a entrar. ¿Por qué? Porque hay que profetizarlo de esa manera. Porque hay que declararlo. Y así lo dijo el Señor, que lo teníamos que hacer. Y sigue en el versículo 6. Les pondré tendones, haré que les salga carne, les cubriré de piel y les daré aliento de vida, y así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Ahí le está diciendo a los huesos que los va a revivir y los va a volver a convertir en humanos. Una huesamenta que había ahí, no se veían sino huesos muertos. El Señor está diciendo, profetiza que esos huesos van a vivir. Una locura. Una locura. No es una locura, es una locura. El médico acaba de salir de la habitación y le dice que usted tiene 2 meses de vida. Pero si su esperanza, su amor de corazón está con Él, Señor Dios, solo tú lo sabes. Porque es que el dueño de la vida es Él. Y si Él le place que no sean 2 semanas, 3 meses, 4 meses, 1 año, sino 15, 20, 50 años más, Él lo decide. No lo decide el hombre. No lo decide tu circunstancia, no lo decide tu problema, no lo decide la dificultad, no lo decide ese desierto por el que estás pasando, no lo decide la turbulencia más grande que esté pasando en tu vida. Eso no va a decidir lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo y con todos los que tenemos alguna dificultad. Eso lo decide solo Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Ezequiel que profetizara. Y continuamos. En el versículo 7, y tal como Él me ordenó, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne,
se cubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. O sea, salió de todo, está reviviendo. Los huesos se juntaron, son un bultico, pero todavía no había espíritu. No había espíritu de nada. O sea, no había vida, porque el Espíritu de Dios es vida. Hay mucha gente que quizás no están pasando por las dificultades de no tener esperanza, por una enfermedad, por qué sé yo. Van caminando, pero no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque el Espíritu de Dios no está. Porque el Espíritu de Dios falta en ellos. Entonces no significa solo y no tipifica solo que sea para los que estén en dificultad. Quizás muchas personas que están caminando por el mundo andan caminando y son carne, hueso, tendones, pero no hay vida. No hay vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Para que haya vida en nosotros, vida y en abundancia como dice la palabra, tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros, morar en mí, morar en ti y morar en todos nosotros. Si no, pasamos a ser carne, tendones y huesos. Carnes, tendones y huesos, que el Señor puede revivirlos. Porque a muchos, como a mí, yo era un costalado de huesos secos. Eso era yo. Pero el Señor sopló su espíritu. Vamos pues, John Frey, hágale a ver, vamos a pararnos de ahí. Y hoy yo le digo a usted, vamos Guillermo, vamos Don Igor, vamos hermana Agne, vamos Marina, vamos Juan José, vamos Felipe, cualquiera de tantos que nos ven, que nos escuchan, que eso es lo que hace el Señor. Soplar, espíritu, vida. ¿Para qué? Para que dejemos de ser huesos secos. Si somos huesos secos, porque, como le digo, el otro de los huesos secos puede ser la dificultad por la que estemos pasando. Entonces, continúa diciendo en el versículo 9, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo del hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé y tal como me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Cuando el espíritu empieza a morar con nosotros, se empieza a ver reflejado. Se empieza a ver reflejado en qué? En que hay vida. Y es vida distinta a lo que les digo. Hay gente que va caminando pero quizás no lleva la vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sucedía y quizás conmigo lo vieron, de que en algún momento me veían pasar y usted parece un muerto andante, un muerto viviente, está más allá que acá. ¿Por qué? Porque no hay espíritu. Porque el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Porque aún así somos un costal de huesos secos que el Señor quiso revivir y colocó carne, huesitos, tendones, pero no el Espíritu de Él mora en nosotros. Y Él siempre está dispuesto a morar con nosotros. El Espíritu de Dios, hoy en este momento, el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros, quiere vivir con nosotros, pero nosotros no queremos vivir con Él. Y lo mismo pasa, volvámonos a la situación de la persona que está atravesando por una dificultad, está atravesando por una adversidad, por un problema, llámese como se llame, por ese desierto que usted le puede poner el nombre que quiera, porque usted es el que sabe cómo lo está viviendo. Entonces esa persona puede decir, ya aquí no hay nada, aquí esto se acabó, aquí no hay esperanza. No, sí hay. En Él hay esperanza siempre. Él sopla vida. Lo que pasa es que hay que poner mucha atención a quién escuchamos. Cuando yo escucho a todo el que me quiera venir a hablar, me lleno de una cantidad de información que muchas veces lo único que hace es llenarme de negativismo, es llenarme de cosas malas. Ojo, no estoy diciendo que usted se tenga que ensimismar, no, tampoco, ni aislar, no, tampoco, no. Es que usted preste bien, usted puede oír a mucha gente, pero no escucha a todo el mundo. Le repito lo que acaba de decir.
Usted puede oír a mucha gente, o no lo escucha a todos. Es que oír es una cosa, escuchar es otra muy distinta. Cuando usted aprende a escuchar, usted sabe pasar por ese tamiz, lo que a usted le sirve, lo que a usted le conviene y lo que le ha de edificar. Pero si usted se va a poner a oír y a escuchar el chisme, va a escuchar al que viene negativo a decir, nada se puede, esta vida tan cruel, esta vida, usted va y se ahorca. Va y se suicida. Pero si llega alguien con la palabra espiritual a decirle a usted, vamos, es que Dios lo va a levantar de ahí. Usted crea, tenga fe, hay esperanza. Porque si hay vida hay esperanza. Si usted está vivo ya tiene una esperanza. Ya de ahí parta. Cuando usted crea que ya todo está derrumbado, que ya todo está acabado, que ya todo, que ya game over, como se dicen en los juegos. No es game over. Hay esperanza. Y esa esperanza la da el Señor. Esa esperanza la da el que le dio la vida. ¿Cómo hay esperanza? Si yo me levanto, miro al cielo, puedo ver, respirar, hay esperanza. Si hay vida, hay esperanza. Cuando no hay esperanza, cuando uno esté muerto. No hay esperanza en esta parte del cosmos, en esta tierra. Pero si morimos con Cristo, hay esperanza eterna. ¿Sí me entiende? Con el Señor Jesús ganamos con A y ganamos con B. Con Él no hay punto de quiebre. Porque como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esperanza toda la que usted quiera. Vivir, escuchar, leer, comer, llorar, ir al baño, tomar agua. Esa esperanza es la oportunidad, es vida. Esa es la oportunidad de vivir. Entonces, saber escuchar es muy importante. Y por encima de cualquier cosa, antes de escucharme a mí, a cualquiera, escucha al Señor. ¿Y cómo escucha al Señor? En sus escrituras. Con esta palabra que le traigo hoy. Esta palabra que el Señor le dijo a Ezequiel para que él dijera a su pueblo que hoy, 2023 años, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todavía se repite. Y mucho antes, porque Ezequiel se escribió muchos años atrás, antes de Cristo, pero aún sigue martillando y sigue siendo efectiva y sigue siendo eficaz y sigue siendo verdadera con la dificultad, el desierto o por lo que sea que tú estés pasando hoy. Sigue siendo efectiva. No dejará de ser efectiva. No dejará de ser efectiva. ¿De quién depende que se haga efectiva? De nosotros dos. De nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros lo creemos, pueden caer 10,000 acá, como dice la escritura, otros 10,000 al otro lado. Usted va para donde va y va con el Señor y el Señor lo lleva. Yo he visto gente sanarse de cáncer. Yo he visto gente sanarse de un SIDA. Créame lo que le estoy diciendo. He visto gente sanarse de un SIDA. Cuando un médico dijo, usted ya no tiene posibilidad. Vaya para la casa a morirse. Y estando en esa clínica oraron por él y le preguntaron que si él quería vivir. Y él dijo que sí. Y le entregó su vida al Señor. El médico decía, no le doy 15 días. 1 mes, 2 meses, 6 meses. Y va para arriba. 1 año después podía caminar. Iba al hospital a hacerse exámenes de chequeo médicos. Le chequean la sangre. Y el mismo médico que le dijo que tenía 15 días de vida, se convirtió al Señor. Porque no le dio una explicación, no le dio una explicación a algo que ahora en un papel decía no VIH y hacía 1 año antes había un papel que decía que tenía 15 días de vida porque está infectado completamente. Y ahora ve un papel que le dice está limpio. Rectificaron los exámenes, limpio. Es verdad, no le estoy mintiendo. Hay un Cristo acá que no me deja mentirle lo que le estoy diciendo. Y conocí a la persona, no me lo contaron, yo lo conocí. Y después conocí al médico, cuando dio su testimonio. Dijo, ante tal cosa, al yo ver lo que pasó, yo no tenía otra opción. Yo tenía que creerle al Señor. Ese es mi Dios. Ese es el Dios al que le tenemos que creer. Freddy, pero es que
Yo pudiera decir lo mismo. Mi amigo Mario se murió hace poco. Mi amigo Memo, que tanto quise, se murió hace un año. Y yo le oré mucho al Señor. Y no, ninguno de los dos se sanó y partieron, espero, a la presencia. Pero es que era el tiempo de Dios. O sea, porque muchos también van a decir, entonces por el solo hecho de orar ya me voy a sanar. Es que los tiempos de Dios son perfectos. Pero lo único que yo le digo a usted es que tiene que tener esperanza. Es que tiene que creer que esos huesos secos van a revivir si hay un propósito. Porque es que es la otra. Hay unos que piden revivir los huesos secos para seguir en su misma vida. Cuando hay un plan divino de Dios, el Señor va a revivir los huesos secos. Yo muchas veces le he preguntado al Señor por qué no me morí en las veces que intenté suicidarme. Y la respuesta me la dará en la eternidad, desde luego. Pero cuando siento la pasión y el amor por los drogadictos, por el indigente, por el habitante de calle, por los perdidos por las drogas, creo que es parte de la respuesta. Espero estar en la presencia del Señor para que Él me dé la respuesta completa. Pero Él revivió un montón de huesos secos, donde no había posibilidad ni esperanza. Y al igual que ese testimonio que le estoy contando de esa persona, después lo vi y lo veía en la iglesia. Y yo decía, es que es imposible, humanamente. Pero cuando yo me volteo, leo esto, leo las escrituras, leo lo que el Señor me dice, yo digo, en Cristo todo es posible. En Él todo es posible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Para nosotros muchas cosas son imposibles. Para Dios nada es imposible. Para el que cree todo es posible. Dice la escritura, no lo dice John Frei Montoya. Y no dice, para el que cree parte es posible. No, todo es posible. Si todo es posible, ¿por qué no creemos? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Me encanta, que no sé cantar. Tengo voz de tarro. Me dieron voz para hablar, pues no para cantar. Perdón. Pero si tuviéramos esa fe, la esperanza no se perdería. No se perdería, perdón. Y eso es lo que nos está enseñando esta parte el día de hoy. Entonces dice en el versículo 11, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado y no tenemos esperanza. Cuando el Señor lleva a Ezequiel a esta visión, le quería mostrar por medio de una visión para que Ezequiel entendiera que todos esos huesos era el pueblo. Pero él ahí le está diciendo a ellos, a él, que es el pueblo de Israel, y ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. O sea, el mismo pueblo de Israel decía que no había esperanza. Hoy en día, año 2024, mucha gente anda diciendo que no hay esperanza. Mucha gente anda como ese pueblo de Israel en ese tiempo. Un montón de huesos secos, diciendo ya no hay esperanza. Porque no vemos más allá de lo que tenemos que ver. Porque no le creemos al que le tenemos que creer. Porque no tenemos nuestra vista puesta en quien la tenemos que tener puesta. Por eso es que se pierde la esperanza. La esperanza no se pierde porque usted se quiebre económicamente. Se lo dice quien se quebró. Aquí está. Con un divorcio al hombro. Porque llegaron de una vez. ¿Y se perdió la esperanza? No. Porque cuando Dios tiene un plan con usted, conmigo, con todos nosotros, la esperanza no se pierde. Por eso es el adagio que dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, pero no lo aplicamos. ¿Sí ven? Se nos dificulta aplicarlo. Entonces, el Señor le estaba mostrando a Ezequiel qué era lo que él quería
para que él entendiera y viera la magnitud de lo que el Señor le estaba queriendo mostrar con todos esos huesos secos. Y hoy nos está mostrando lo mismo. Esos huesos secos somos nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando perdemos la esperanza. Cuando decimos ya no más. Cuando queremos volver a hacer lo mismo de antes. Cuando queremos que el pecado se enseñoree con nosotros. Ahí precisamente era donde quería el Señor llevar a Ezequiel, para que Ezequiel entendiera la magnitud de lo que él le estaba mostrando y él pudiera ir a llevarle ese mensaje al pueblo de Israel, mensaje que hoy, año 2024, nos está trayendo a nosotros. ¿Será hermoso el Señor o no? Amén que sí, amén que sí. Dios es bello, misericordioso, bondadoso y lleno de esperanza para con todos nosotros. Así que cualquier situación que usted esté pasando, no hay que perder la fe y mucho menos la esperanza. Porque cuando usted la pierde va a ser un cúmulo de huesos secos, que es lo que le dijo ahí. Entonces dice, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Termina ahí el versículo 11. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted no ha escuchado gente por ahí que dice, no, ya no hay nada que hacer? Estamos jodidos, dirían otros. En unas partes malas palabras, en Colombia no hay mala palabra, perdón si en alguna parte mala palabra, les pido disculpas. Estamos perdidos, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. ¿Qué me recuerda eso? Con Jesús. Llega Jesús, donde su gran amigo, uno de sus grandes amigos. ¿Quién eran los grandes amigos de Jesús? Lázaro. Llega donde Lázaro. Y ya Lázaro estaba muerto hace varios días. Salen sus hermanas y una de ellas le dice, si hubieras llegado antes, Lázaro no estaría muerto. Si hubiera llegado antes. Es que Dios llega a tiempo. Dios no llega en el tiempo suyo ni en el mío. ¿Ellos perdieron la esperanza? Sí. Claro. ¿Ya para qué viniste, Jesús? ¿Ya para qué? ¿A apagar la vela o qué? ¿Qué viniste? A decir lo siento. Quizás, digo yo, no dice la Biblia porque eso no lo dice en la Biblia. Estoy diciendo yo algo. Pero llega el Señor y dice, corran la piedra. Lázaro, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló Jesús? A un montón de huesos, ¿qué? Secos, muertos, una pudredumbre. Hedía todo lo que podía oler Lázaro en ese momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Le habló. A esos huesos secos les dio vida. ¿Y qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con el muerto? Vivió. Mucha diferencia a lo de Ezequiel. Lo mismo. Diferencia hoy en día. No, deja que Dios te hable. Porque es que cuando Dios habla, cuando Jesús habla a tu vida, reviven muchas cosas. Pero cuando cierras los oídos, el corazón, la mente y todo tu ser al Señor Jesús, es difícil tener esperanza. Ahí sí es difícil tener esperanza. Pero mientras estemos prestos a escuchar su palabra, a creerle, a tener esa fe, será muy fácil atravesar ese valle de huesos secos para luego recibir vida y vida en abundancia. Eso es lo que es el Señor Jesús. Vida. Vida. Ríos de agua vida. Eso es mi Dios. Y luego vamos al versículo 12. Le dice, por eso, vuelve y le dice el Señor a Ezequiel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Profetiza y ¿qué? Adviérteles. Advertencia para ti, para mí, para todos.
adviérteles: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayas sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Abriré tus tumbas. De donde estés, de lo que estés pasando, de la situación que estés viviendo, de la depresión tan berraca que tengas, de la desilusión porque tu familia te dejó, porque tu marido te dejó, porque no sé qué pasó, porque mi hijo se volvió esto, porque me volví, porque me quebré, porque por lo que sea, por el dictamen médico, por lo que sea. De esa situación te va a sacar el Señor. Él te va a sacar. Él te va a sacar. Si tu esperanza, tu fe, tu vida está puesta en Él, Él te va a sacar. Él te va a sacar de ahí. Y regresarás a la tierra de Israel. Regresarás. O sea, nos hemos ido de donde Él quiere que nosotros y de lo que Él quiere tener mejor para nosotros. De ahí nos hemos movido nosotros. Pero el Señor quiere regresarnos. El Señor quiere volver a encaminarnos. El Señor quiere volver a disfrutar con nosotros. Y entonces cuando eso pase, dice: sabrás que yo soy tu Señor y Dios. ¿Cuánta gente, al igual que el ejemplo y el testimonio que les puse ahorita de la persona esta en Colombia, cuánta gente volvió de ese valle de huesos secos? Perdón, y entendió que era su Dios, claro. ¿Cómo lo entendió? Porque le entregó su vida a Él. ¿Cuánta gente el Señor los ha salvado de una enfermedad? Llámese cáncer, llámese qué sé yo, qué enfermedad que ya lo han terminado. El COVID. No vamos muy lejos, el COVID. Es que no podemos pasar por alto que esta generación que está escuchando esto, acabamos de pasar una pandemia que dejó millones de muertos. Millones. Millones de muertos. Y usted no está contado entre esos muertos. ¿O sí? No. ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? Usted le ha dado gracias a Dios, ya le olvidó. Ya le olvidó que hace 3 años estaba con un tapabocas nervioso pensando que la muerte estaba detrás. Se le olvidó. En algún momento no sintió que la esperanza se acababa. En algún momento no se dio cuenta que, o pensó que ya el mundo no tenía sentido, que ya no había nada que hacer. No le pasó eso por la cabeza. A mí sí me pasó. Yo lo tengo que confesar, lo siento, pues lo confieso. Me levantaba asustado. Sentía una carraspera en la garganta. Y ya me dijo, ya me voy a morir. Hasta el testamento iba a firmar, yo creo. Pero solo a mí me pasó, yo no creo. Seamos sinceros. Yo creo que nos pasó a muchos. Y en ese momento que perdimos esperanza, sí, muchas veces sí lo perdimos. Al ver lo que volvemos a lo que les decía ahorita, al escuchar lo que decían muchos, se murieron tantos y tantos fallecidos y tanto no sé qué y tanto no sé cuánto. Va a morir. Nueva fe, esperanza. Porque estábamos diciendo, ya aquí no hay nada que hacer, ya tuki, ya esto se acabó, ya no hay más. Pero como no es cuando nosotros creamos, no cuando Dios dice. Y entonces, este versículo 14, que me encanta, dice: pondré mi espíritu en ustedes. Amén. Diga amén donde esté. Porque dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y vivirán. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor,
lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Se lo repito, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. ¿Qué dice el Señor? Que pondrá el espíritu sobre nosotros. ¿El espíritu de qué? De muerte. De vida. O sea, el espíritu que Dios quiere colocar en ti y en mí. Otra cosa es que tú y yo lo queramos recibir. Esa es más distinta. Pero que Él lo quiere poner, lo quiere poner. ¿Qué lo va a poner? Lo va a poner. Siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos y plenos a recibir. Dios es maravilloso, maravilloso. Dios es, Él tiene el poder de restaurarnos y de convertir nuestra maldición en bendición. Lo que hoy tú ves como lo que no se puede, lo que no hay vida, lo que me dijeron que por esto me voy a morir, lo que hoy tú ves así, el Señor lo puede cambiar. ¿Cuántas veces no le habrán dicho a mi papá, a mi tía, a mi mamá, Freddy? Es más fácil que él entre un gorgojo a un riel a que Freddy cambie. Eso decía el mundo. ¿Pero qué decía Dios? Yo te voy a dar el espíritu de vida. Y ahí fue. Cuando todo era muerte, oscuridad, sombra, penumbra, desierto, muerte, el Señor tenía un aroma perfecto para poner. ¿Soy perfecto hoy en día? No, claro que no. Pero siento el Espíritu de Dios. Amén. Sí que lo siento. Sí que lo siento. Y sí que se lo agradezco a mi Dios. Sí que se lo agradezco a Él. Porque Él puede cambiar eso. La muerte la puede convertir en vida. Lo que ya no se puede, esa enfermedad, que no diga mi enfermedad, no declare esa enfermedad como suya. Entréguele eso al Señor. Mi enfermedad, eso no es mío. Ahí está, pero mía no es que no hace parte de mí, porque en mí habita el Señor. Mi depresión, ¿cuál depresión mía? Mía no es. Que eso es lo que el enemigo siempre va a querer, que uno quiera sentir, apropiarse de esas cosas. ¿Para qué? Para usted vivir esclavizado de eso. Eso es lo que el enemigo quiere, pero eso es lo que el Señor quiere. No, Él dice, yo quiero vida. Un espíritu de vida para ustedes. Eso es lo que el Señor quiere. ¿De quién depende recibirlo? De nosotros. ¿Cuántos años tuvieron que pasar los israelitas viviendo en Israel, en el desierto, dando vueltas? Perdieron su esperanza. No pierde la esperanza. Prefiere volverse a Egipto. ¿Para qué nos salimos de Egipto? Comíamos ajito, un asado bien rico, y aquí comiendo maná. Cuando eso pasa, queremos devolvernos. Es que era mejor cuando yo era así. Cuando yo robaba, mantenía billete, ahora trabajo y no me cae ni un peso, todos se van en el arriendo, todos se van a pagar deudas, tengo que pagar el carro, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar esto, no me da ni para comprarme un confite. Amén. Afortunadamente le está dando gracias a Dios porque le da para pagar todo lo que tiene que pagar. Porque es que cuando usted hacía las cosas mal hechas no las pagaba. Usted sí tenía mucha plata para desgastar en las cosas que no tenía que pagar. Pagaba y se gastaba en lo que no tenía que gastarse. Hoy en día hay una responsabilidad en una vida y usted está gastando en lo que antes no gastaba, porque antes no era responsable. Simple. Antes daba de lo que le sobraba, porque lo primero era su bienestar, su satisfacción personal, sus gustos. Ahora usted da en lo prioritario, en ser cabeza de familia, en dar todo. Simple. No es que tuviera más en ese tiempo, es que ahora es responsable. Perdón.
Hay una enseñanza, para ir terminando, hay 2 versículos que nos enseñan algo y que lo vamos a analizar acá. Y uno está en que tienen que ver son muy acorde, tienen una concordancia muy grande con el versículo 14 de este Ezequiel. Y están en Isaías 55, versículo 3. Y dice Isaías 55, versículo 3. Escúchelo, guárdelo, atesórelo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y irá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a mí. ¿Inclina qué? El oído. Como dijo Samuel, habla Jehová que tu siervo escucha. Inclina vuestro oído y venid, no solo escuchad. Usted está escuchando la palabra, pero Él está diciendo, venid a mí. Vamos a Él. Vamos a Él. ¿Cómo vamos a Él? Dejando atrás lo que tengo que dejar para vivir conforme a lo que Él quiere que nosotros vivamos. A como Él quiere que nosotros vivamos. La I ahí hace énfasis en que le suma. O sea, aparte de venir, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vas a oír. Y después de oír, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Otra vez vivirá. ¿Qué? El alma. Si ves que el cuerpo puede ir andando por ahí dando vueltas como le da la gana, eso lo puede hacer el cuerpo. El cuerpo puede ir dando vueltas por toda parte. Ahí va el cuerpo. Pero cuando usted inclina su oído, escucha la palabra, vive el alma, vive el Espíritu de Dios en uno. Y hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que Él hará un pacto eterno con nosotros. Un pacto tan eterno que habrá vida después de la muerte. En Él. ¿No será un buen pacto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Definitivamente en ocasiones nos falta mucho no perder la esperanza. No creer que todo lo que nos está sucediendo y nos está pasando es el fin. No, no es el fin. El único que le pone punto final a eso se llama Jesucristo. No se lo pone nadie más, ni tú ni yo. Porque si Él dice que es más, es más. Es Él. Y para saber cuándo es Él, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Él. Porque cuando uno vive conforme a la voluntad del Señor, usted lo siente. Usted siente que el Señor está habitando en usted y que las cosas están saliendo conforme a la voluntad del Señor. Y siente cuando el Señor le está diciendo, por ahí no es. Freddy, cabezón, por ahí no es. Saca la cabeza, ve, sácala de ahí. Dame el favor, volvé. Sí. Vuelvo al camino. ¿Por qué? Escucho. Atento a su palabra. No atento a John Freddy Montoya, atento a la palabra del Señor. A eso es que tenemos que estar atentos. Y de ese mismo modo, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Más claro el agua. Más claro el agua.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hágame esa pues, otra vez el oír. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír a qué? Al chismoso, al negativo, al grosero, al refunfuñón. No, su palabra. Es el oír su palabra. Y no vendrá condenación. Y lo mejor, más ha pasado de vida a muerte. Más ha pasado de muerte a vida, perdón. Dígame a mí. Más ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ha entendido que al oír, el Señor le va a dar la posibilidad de vivir para Él. Por eso es que dice esa partecita y se lo repito: que oyere mi palabra y el que crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Ojo pues, es que son cositas que vamos leyendo en las escrituras y eso está en los evangelios y lo hemos leído muy rápido. Entonces dice: y viene la hora y ahora es. Ahora, ya, hoy, en este momento, de inmediato, ya mismo, póngalo como lo quiera poner. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyere vivirán. ¿Qué le pasó a Lázaro? Volvemos a Lázaro. Lázaro, camina, ven acá. Y se le venía. Cuando Jesús pasó, léase los evangelios con ojos nuevos, como siempre lo digo, y usted se va a dar cuenta que Jesús siempre le hablaba: levántate y anda, vete y no peques más. Y acá está diciendo: viene la hora y ahora es, ya mismo, en este momento, en este instante, ya mismo, la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyere vivirán. ¿Usted quiere vivir? Escuche la palabra de Dios. ¿Usted quiere vivir? Escúchela. Escúchelo a Él. El mundo está lleno de muchas cosas que no interesan. Cada día salen cosas peores. Cada día normalizan mal lo malo y lo vuelven bueno. Cada día las cosas son y se ven peores. Pero cuando se escuche la palabra del Señor, se va a dar cuenta que va a tener vida y vida en abundancia. Ese valle de huesos secos por el que usted esté pasando, esa mortandad en la que usted está viviendo, eso que usted anda caminando como zombie sin tener vida, sin tener el Espíritu de Dios en usted, hay que dejarlo. Hay que empezar a escucharlo para que el Señor empiece a vivir y a morar en usted y en nosotros, para que el dictamen médico que dijeron que no se podía, sí se puede, porque hay esperanza en Cristo, porque mientras yo viva tengo esperanza, porque mientras Cristo esté, y Él no va a dejar de ser, siempre va a haber esperanza, siempre va a haber fe y siempre va a haber vida, pero depende de usted, de mí, de todos nosotros creerlo, porque Él ya no lo dejó. Él ya no lo dejó. Repita, vuelva y escuche los versículos y búsquelo en su casa, léalos, atesórelos, guárdelos en su corazón, pero por encima de todas las cosas, créalas. Créalo, que si usted lo cree, el Señor lo va a hacer. Esto es esperanza, esto es vida. Esto es esperanza. Todo esto va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar nunca. Nunca. Qué buen mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje alentador. Vamos a orar para despedirnos, espero que les haya edificado. Voy a orar por todos ustedes, por los que están en dificultades, por los que están en enfermedad. Acompáñame a orar ahí. Señor Jesús, te damos gracias. Bendice, Señor, a todas las personas que en este momento están pasando por una situación o por un valle como este, de huesos secos. Guárdalos, ayúdalos, sácalos de ahí, dales vida, sopla vida en ellos, que ellos tengan la esperanza puesta en ti, Señor, en la fe puesta en ti, en que tú eres ese Dios vivo, Señor Jesús.
que estás acompañándonos, que estás buscando que nosotros día a día seamos más acorde a tu voluntad y no a la de nosotros. Que este cuerpo muera para que tú vivas, Señor. Es necesario que esto muera para que tú vivas. Gracias te damos, Padre Celestial, para escuchar tu voz, para que al escuchar tu palabra vamos a vivir. Al escuchar tu palabra revivirán todos estos huesos y reirán nuestra alma. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por la palabra, por enseñarnos. Bendícenos y bendice a las personas que en este momento se encuentran en alguna enfermedad. Dale sanidad, Padre amado. Te damos gracias, Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes, el Señor Jesús los bendiga. Gustavito, espero que te mejores, que la semana entrante estén con nosotros y si el Señor Jesús así lo desea, la próxima semana nos vamos a ver. Cuídense mucho, un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao.